El Colegio de México y el Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica presentan Geopolítica y Sociedad con Gilberto Conde. Hola, qué gusto tenerte con nosotros. Emir González Calderón, un gran gusto tenerte aquí. Tú eres profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y te has especializado en temas de... Por mi formación, soy politólogo, historiador y maestro en relaciones internacionales. Me he especializado pues en dos rubros, todo lo que tiene que ver con la cuestión de crimen, poder y violencia, especialmente en México en el siglo XX-XXI, pero a la par por la cuestión internacional también he estado abordando el tema de las relaciones México-China. Entonces, si lo conjuntamos, podría decirse que me he especializado en el tema de relaciones criminales en el marco de las relaciones México-China y también con Estados Unidos. Y estamos hoy aquí para hablar acerca de las amenazas del gobierno de Estados Unidos de convertir a las organizaciones del crimen organizado en México y otros países, definirlas como terroristas y las implicaciones que eso tiene. Muchas gracias por estar aquí, Emir. No, muchas gracias a usted, doctor. Pues agradezco nuevamente la invitación a esta grabación, pues también en el marco del seminario que usted coordina. Y bueno, pues un gusto estar aquí con usted. Esta decisión del presidente Trump representa un giro, ¿no? Ya se venía anunciando, creo, desde hace algún tiempo, esta posibilidad de que designaran como terroristas a las organizaciones del crimen organizado. Pero bueno, vamos a entrar un poco más adelante en detalle acerca de las implicaciones que esta designación tiene. Pero antes que nada quisiera preguntarte, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la racionalidad o irracionalidad de esta decisión por parte del gobierno estadounidense con respecto a las organizaciones del crimen organizado en México? Sí, doctor. Bueno, hay un marco de referencia importante para entender este cambio en la política de seguridad de Estados Unidos hacia las organizaciones del crimen organizado en México. Quizá el más visible dentro de este marco que podríamos mencionar varios elementos, pero quizá el más visible sea la crisis de los opioides. Yo la denomino la crisis de los opioides del siglo XXI, nada más para hacer una mención, porque Estados Unidos ha tenido fuertes problemas con el consumo de opioides, pues prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX, pero específicamente en el siglo XXI, las muertes derivadas del consumo de opioides, específicamente fentanilo, que pues han representado un aumento drástico en el número de muertes por sobredosis en aquel país. Y podemos vislumbrar un punto de quiebre en el año 2014-2015, cuando las muertes por sobredosis de opioides, específicamente fentanilo, pues superaron a cualquier otra droga, llámese cocaína, llámese metanfetaminas. Entonces, de 2014 a 2015 hasta la fecha, ha ido aumentando de manera drástica hasta colocarse en el año 2024 en la cifra de 100,000 muertos por año. Entonces, eso ha generado, pues, un escenario caótico. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro, doctor. Para saber, tener idea de que estamos hablando con 100,000 muertes anuales, obvio que es muchísima gente, ¿verdad? Pero ¿cuántas eran las personas que morían por abuso de drogas antes de 2014, por ejemplo? De 2014 hacia atrás, pues más o menos la cifra oscilaba entre los 40,000 y 60,000 muertes por año, que no era una cifra menor. Baja, claro. Sin embargo, en comparación con la población de Estados Unidos, que son aproximadamente pues 300 millones de personas, no representaba una tasa tan alta en comparación con las que tenemos ahora. Pero sí, a partir de 2014, es decir, en los últimos 10 años, ha habido un aumento pues del más del 100% de muertes por año por este tipo de sobredosis. Sí, claro. Perdona, sigue Sí. con lo que estás Sí, no se preocupe, doctor. Y justamente la narrativa en Estados Unidos por diversas agencias gubernamentales pues ha ido construyendo que
el principal responsable, la principal causa de que esto suceda en Estados Unidos es la venta ilícita de este tipo de sustancias y que precisamente quienes llevan este producto, pues la construcción de esta narrativa apunta a que son las redes criminales que tienen pues como distribuidora, por así decirlo, a los grupos del crimen organizado en México que pues sintetizan, fabrican, exportan de manera ilícita el fentanilo hacia los Estados Unidos. Esa narrativa pues se ha ido consolidando bastante durante las administraciones de Donald Trump, tanto en la primera como ahora en este segundo mandato que tiene, y precisamente, aunque no exclusivamente, tiene ahí su punto fuerte, la narrativa de por qué denominar a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, ya que desde esa visión pues están causando un gran daño a la ciudadanía estadounidense. Ese es un primer panorama, doctor, que podríamos mencionar de por qué este cambio justamente en esta administración. Ok, sí, suena complicado, este, suena complicado porque dentro de esta narrativa, a ver si están diciendo, se duplicó, más que duplicó el número de muertes por fentanilo y otros opioides, pero sobre todo fentanilo, y esto lo traen de México con, o de Canadá, con precursores chinos, etcétera, pues pareciera algo muy importante, ¿no? Para Estados Unidos, para el gobierno, para la sociedad. Este, Creo que de aquí se podrían derivar varias preguntas. Por ejemplo, una que a mí me parece importante es qué tanto esto es, digamos, tan literal y qué tanto están haciendo o no haciendo dentro de su propio país, Estados Unidos, para controlar tanto el tráfico, la entrada de estos opioides, pero también la distribución y el consumo. Sí, así es, doctor. Bueno, un poco era importante mencionar esta narrativa porque le menciono es como la cara visible de lo que Ujú. presenta, lo que justifica hasta cierto punto este actuar. Pero ahora vamos a ponerlo a contrapelo, esta situación. ¿Por qué este cambio? O sea, ¿qué implicaciones tiene un poquito esta situación para el propio gobierno de los Estados Unidos y las afectaciones quizá en los países de la región? Recordemos que Estados Unidos, pues prácticamente desde a lo largo del siglo XX ha tenido un fuerte problema de consumo de drogas. Sin embargo, su política de drogas en términos discursivos siempre ha buscado la causa fuera del país. Es decir, el problema de drogas no es un asunto interno, sino que siempre ha tenido que ver con factores externos. Entonces, por decir, en los 60, 70, cuando hubo un aumento drástico de heroína, por ejemplo, pues la respuesta estaba en la conexión turca, en los 80 con la cuestión de la cocaína, pues la razón estaba con los exportadores de la ruta del Caribe, de Colombia, igual con la cuestión de la marihuana, México. Entonces, siempre se busca Un voltear la co- mirada hacia el exterior como causa de aquella problemática. Y esto tiene que ver con que también, pues Estados Unidos de esa manera, podemos decirlo de este modo, limpia un poco su imagen interna para no evidenciar situaciones de que no tiene por ejemplo, no tiene un programa nacional de salud que atienda a estas cuestiones, no tiene un enfoque de salud pública, evidencia también casos de corrupción dentro de sus policías locales, dentro de sus agencias nacionales, dentro de sus agencias de inteligencia, que es un tema muy importante que hay que mencionar, ya que, por ejemplo, agencias como la CIA, agencias como la DEA han estado involucradas en operaciones encubiertas precisamente para solapar acciones de narcotráfico con fines políticos y justo Sí, también esta situación. fue muy famoso en los años eh, 80, si no me equivoco, la conexión Irán-Contras y cuando querían apoyar a la contrarrevolución en Nicaragua y le vendían armas de manera secreta
a Irán, que era supuestamente enemigo de Estados Unidos, pero le vendían armas para con ese dinero comprar otras armas que se le pudieran dar a la contrarrevolución en Nicaragua, y en esa época se hablaba de que también estaban involucrados en tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, la CIA con el mismo objetivo, pero yo leí eso en varios medios en su momento, pero no sé si eso se confirmó o quedó como algo muy vago. Ya ha estado bastante documentado, doctor, precisamente cómo la CIA en el marco de la operación Irán-Contras, bueno, ya usted mencionó un poco la parte de la cuestión de Irán, pero justamente con el objetivo de que la revolución sandinista no triunfara en el 79 y instaurara un régimen de corte de izquierda en Centroamérica en la década de los 80, pues justamente realizaba esta dinámica. Le vendía armas, la CIA le vendía armas estadounidenses a, a los contras en Nicaragua para precisamente que no triunfara la revolución sandinista. Y además a los contras les permitía la exportación o el tráfico de drogas dentro del territorio nicaragüense para llevarlo hacia Estados Unidos con el mismo fin. Y de esa manera, a través de la venta de drogas, la CIA financiaba sus operaciones. Eran operaciones clandestinas, bueno, que según la documentación no tenían el aval de la cúpula más alta del gobierno estadounidense, sino que respondía precisamente a los intereses de la CIA por consolidar ese objetivo. Pero justo dentro de la narrativa de la historia del tráfico de drogas en el continente americano, es muy importante mencionar esto que usted ya refería, de que las propias agencias estadounidenses han solapado o han contribuido precisamente a acrecentar este fenómeno de narcotráfico precisamente para cumplir objetivos políticos. Qué fuerte. Bueno, y si supongamos, bueno, no supongamos, ya lo hicieron, ya decidieron declarar terroristas a estas organizaciones. ¿Qué implicaciones podría tener para México? A mí me hace mucho pensar en esta declaración que hizo el propio presidente Trump diciendo que él, bueno, primero salió de otras maneras, pero el propio presidente Trump reconoció que él le ofreció a la presidenta Claudia Sheinbaum enviar tropas a México. Supongo que esto tiene que ver también con la declaración de estas organizaciones como terroristas. No sé, acláramelo, si por favor. Pero que no solamente en ese punto, sino de manera más amplia, ¿qué implicaciones puede tener esta declaratoria hacia nuestro país? Bien, la intención de denominar a los grupos del crimen organizado mexicanos, los llamados cárteles, porque también hay que hacer una mención de que la palabra cártel responde a una construcción discursiva de securitización de Estados Unidos para designar quizá organizaciones que no son tan fuertes como son en realidad, pero al denominarlos cárteles genera la imagen de que son precisamente asociaciones muy bien consolidadas, muy bien armadas, como si fueran prácticamente ejércitos paralelos. Eso no quiere decir que no tengan una gran demostración de fuerza y no tengan un gran poder de fuego, pero sí hay que hacer la mención del poder discursivo de las palabras, de cómo se les denomina a este tipo de grupos. Cuando se les denomina grupos terroristas o se les quiere catalogar de esa manera, se quiere generar la idea de un enemigo al que hay que combatir y que Como dé lugar. y que precisamente ese enemigo está afectando a la sociedad y bueno, desde la perspectiva estadounidense, en México no quieren o no pueden llevar a cabo esa misión. Entonces, como México no lo está haciendo, tiene que entrar en su lugar alguien que sí pueda. Y bueno, dentro de esta narrativa que se va construyendo, ¿quién sí podría? Bueno, aparece Estados Unidos. Esto ya de que Estados Unidos, más allá de la designación de los cárteles terroristas, que pueda brindar ayuda en términos militares, porque es ayuda militar la que está brindando Estados Unidos, o más bien quiere brindar y quiere expandir Estados Unidos, viene muy fuerte desde el primer mandato de Trump. Desde el primer mandato de Trump, cuando ya estaba el gobierno de López Obrador, la narrativa del fentanilo, bueno, fue muy fuerte para que Trump pudiera hacer un despliegue de fuerzas militares
a lo largo de la frontera y su intención era que precisamente esos militares cruzaran la frontera, porque precisamente lo que se quería era ver la manera de cómo Estados Unidos podía intervenir o podía tener mayor injerencia en las decisiones de seguridad pública y de seguridad nacional en México. Un poco en ese contexto es lo que responde dos situaciones del cambio de política de seguridad en México. La creación de la Guardia Nacional, que precisamente, entre otras cosas, tiene un componente de militarización de las fuerzas de seguridad pública y que lugares como aduanas y puertos pasaran a control de la Secretaría de Marina. Eso también fue como una medida de México de mostrar a Estados Unidos de que pues estaba haciendo algo respecto de esta situación. Pero ahora con el gobierno el segundo mandato de Trump, esta situación de designar a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas lleva detrás de sí una avanzada de fortalecer o más bien de militarizar las respuestas de contención a este tipo de grupos y la respuesta tiene que ver con el empleo de mayor uso de fuego, porque precisamente es lo que la narrativa estadounidense está tratando de destacar, que tienen un gran poder de fuego y el poder de fuego solamente se puede combatir con mayor poder de fuego. Y justamente como México no lo tiene, Estados Unidos necesita hacer ese acto de presencia, pero ese acto de presencia no puede ser tan unilateral. Precisamente la designación lleva consigo una serie de cambios legales, administrativos, que el Congreso, que el Senado de los propios Estados Unidos tiene que aprobar para que esto pueda desplegarse, pueda ser efectivo. O sea que el Senado de Estados Unidos todavía no da esa autorización para, digamos, considerar a estas organizaciones como grupos terroristas y aceptar todas las excepciones todas las excepciones que tiene el ejército y las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a los grupos terroristas más allá del derecho, de las leyes, de los tratados internacionales. Y esa posibilidad que sí tienen con grupos declaradamente aceptados por Estados Unidos y por su Congreso como organizaciones terroristas, para poderlas aplicar contra estas organizaciones criminales, necesitarían más, digamos, de parte del Congreso estadounidense requerirían de alguna otra aprobación aparte de lo que ya tienen. La designación va a una lista, doctor. Hay una lista de las agrupaciones que son catalogadas para el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas, pero para que puedan alguna organización ser parte de esta lista necesita una serie de controles legislativos. Para no hacer el cuento un poco largo, eso ya está aprobado, doctor. Ya se designaron como organizaciones terroristas, me parece, ahorita se me acaban de olvidar las 7, pero me parece que a 7 grupos del crimen organizado que operan en México, entre los que destacan el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, y por ahí otras 3 organizaciones que destacan dentro del ámbito nacional. Ya están en la lista, ya están designadas como organizaciones terroristas, entonces ya el gobierno de Estados Unidos tiene mayores herramientas en términos de intervención financiera, de poder designar presupuesto para realizar investigaciones, para acciones judiciales, para acciones policíacas, para operar también, también para que estas dependencias puedan operar en otros países. O sea, ya tienen la aprobación tanto del Congreso, así como del propio gobierno de los Estados Unidos para realizar este tipo de tareas. Ahora, falta la contraparte del Estado donde se pretenden realizar estas operaciones, en este caso el Estado mexicano. Por ejemplo, al ser organizaciones terroristas, el gobierno de Estados Unidos puede enviar tropas, pero el envío de tropas fuera de los Estados Unidos lo tiene que aprobar el propio Congreso de los Estados Unidos, pero como son organizaciones terroristas, tiene la facultad, ya se puede realizar. Solo faltaría,
si quiere ser en buenos términos, no quiere ser una intervención directa, necesita la aprobación del Estado receptor, en este caso del Estado mexicano. Mexicano. Pero aquí el Estado mexicano también tiene que aprobar esa situación. El Senado ya ha aprobado, ya en 2025, de hecho desde finales de 2024, el ingreso de tropas estadounidenses, pero para fines de capacitación de las propias Fuerzas Armadas mexicanas. Sin Pero es embargo, muy distinto aceptar que entren para capacitar a las Fuerzas Armadas mexicanas a aceptar que entren para realizar operaciones dentro de México en contra de organizaciones criminales mexicanas. Es otro nivel, digamos, ¿no? Es otra... en términos técnicos, en términos administrativos, quizá logísticos, hay matices. Sin Ujú. embargo, pues hay otras personas que quizá puedan ver en esto pues ya una invasión suave. Mm. Justamente ya desde el momento que se permite la entrada de militares, pues Persona. también van acompañados de agentes de diversas corporaciones que también pueden realizar otro tipo de acciones con fines de investigación. Sin embargo, también eso, desde otra perspectiva, puede dar lugar a que en realidad se estén generando acciones encubiertas, que muchas de esas Mm. acciones encubiertas ya se han venido desarrollando desde hace varias décadas y Sí, bueno, por ejemplo, una de las más, bueno, dos de las más sonadas quizás son, por ejemplo, la famosa Operación Rápido y Furioso, claro. donde se metían armas de manera ilegal para ver dónde terminaban y así rastrear a los receptores finales de estas armas de contrabando o las propias capturas de algunos líderes del crimen organizado, como la propia captura del Chapo o la primer intento de captura de Ovidio Guzmán, que muchas Claro. de estas operaciones se dieron en el marco de operaciones encubiertas de agencias como la DEA. Y la de Ismael El Mayo Zambada también pareciera También que parecería que va en ese sentido. La mm, mayoría de capturas de los grandes, bueno, los llamados grandes capos del crimen organizado mexicano tienen bastante de este tipo de componentes, doctor. de Sí, operaciones si bien las encubiertas. ejecutan autoridades mexicanas, van en colaboración con agencias estadounidenses que muchas de las veces obtienen su información de esta manera y no dan quizá un reporte específico de cómo se obtuvo la información para lograr ese tipo de acciones. Entiendo. Bueno, suena bastante tenebroso todo esto. A ver, eh, ¿qué intereses tendría Estados Unidos? Hay intereses aparte de lo evidente, de lo que tiene que ver con el fentanilo, de las drogas, de las muertes, que por supuesto que se entiende, pero ¿hay otros intereses que podamos discernir Hay, detrás de esto? hay varios intereses, doctor, y quizá para no abundar, mencionaré tres, quizá a nivel escalar, a nivel nacional, regional y un poco global. A nivel nacional, yo pensaría que en Estados Unidos eh, la clase militar se ha consolidado como un factor determinante para los gobiernos que quieren llegar al poder. Y me parece que en México también pasa esa situación. Los gobiernos, o más bien los candidatos, ya sean republicanos o demócratas, tienen que llegar en muy buenos términos con la clase militar para poder lograr su gobierno. Es decir, hay que darles presupuesto, hay que quizá pagar favores, porque la clase militar en Estados Unidos es muy numerosa, como también lo es aquí en México. O sea, por ejemplo, nada más para que se dimensione de lo que estoy hablando, eh, la Sedena me parece que no se imaginaría un recorte del 50, 70% de su presupuesto como ha pasado en otras secretarías, porque precisamente eso Mm. representaría un golpe a sus intereses y a todo lo que tiene que desarrollar, toda la gran nómina, por ejemplo, que representa el cuerpo castrense en México y también de las otras Fuerzas Armadas, la Marina y Fuerza Aérea. En Estados Unidos me parece que pasa un poco lo mismo. Tienen la nómina militar de los Estados Unidos representa una gran cantidad de dinero para el presupuesto estadounidense. Billones de dólares en Así es, español, ¿no? sí. Millones de Nada dólares, más pues. la nómina, ya no pensemos en el mantenimiento de instalaciones, de sus escuelas, de distintas operaciones, y justamente ahorita en el continente, bueno, a nivel mundial, lo que está caracterizando a los gobiernos es que hay una crisis fiscal, una nueva crisis fiscal del Estado, y el tema presupuestario, pues ahí siempre tiene que ver con una lucha entre los distintos grupos del gobierno para ver hacia dónde se va esa situación. Entonces,
Me parece que también ahí no hemos explorado los actores militares detrás de la administración de Trump que justamente están apoyando eso, porque ellos salen directamente beneficiados. Este tipo de operaciones, ¿qué es lo que requiere, entre otras cosas? Dinero. Dinero que precisamente va a las arcas de estos grupos. Entonces, el gobierno de Trump, al mandar este tipo de proyectos, envía precisamente presupuesto y mantiene contento, por así decirlo, a este Militar. sector militar. Sí, justamente hoy en la mañana, antes de que pases al segundo criterio, pero estaba escuchando hoy en la mañana que hay planes de parte del Congreso estadounidense de recortar los servicios de salud gratuita que provee el Estado estadounidense. Podríamos creer que no hay nada, que todo es privado allá, pero sí hay un sistema de salud para la gente más desprovista y también para enfermedades específicas, que es el Medicaid y el Medicare. Y hay planes de reducirlo drásticamente. Aparentemente 8 millones de personas podrían perder acceso a sus servicios de salud gratuitos, y se trata sobre todo de la gente o la más desamparada económicamente, o la parte de la población que recibe tratamiento para males, para enfermedades realmente graves y que son muy costosas de tratar. Y se da este recorte al mismo tiempo que Estados Unidos tiene el plan de darle un recorte de impuestos a los más ricos de Estados Unidos. Pareciera, bueno, no solo cruel, sino pareciera paradójico, extraño, pero también cruel. Y al mismo tiempo hay un plan para aumentar el presupuesto militar en Estados Unidos. Entonces, esto sería uno de muchos argumentos que estarían usando los militares en Estados Unidos para provocar este aumento presupuestal, ¿crees tú? Sí, a mí me parece que ahí se habla poco de la política de los ejércitos. Precisamente hay esa noción en el continente americano de que los ejércitos reciben órdenes, son fieles a las autoridades civiles, no se involucran en temas políticos. Sin embargo, a la luz de los últimos quizá 70 años en el orden de la posguerra, los ejércitos han tenido bastante injerencia, sobre todo en este tipo de temas. Entonces, me parece que en Estados Unidos podríamos tener un claro ejemplo de esta situación y de las paradojas, por ejemplo, de los gobiernos que pretenden hacer recortes presupuestarios al Estado, de los famosos programas de austeridad, que pues, más que paradójicos o contradictorios, pues terminan siendo recortes arbitrarios del presupuesto de acuerdo con intereses políticos. Claro, y que afectan a la gente más pobre generalmente, ¿no? Así es. Y bueno, para pasar al segundo escenario, en el escenario regional, también me parece una avanzada para fortalecer los programas de securitización de la región que Estados Unidos ha tratado de imponer, pues también en el orden de la posguerra. Es decir, tener más presencia de sus fuerzas militares en la región latinoamericana. Hay áreas estratégicas en Centroamérica, Sudamérica, obviamente en México. Quiere tener ahí bastante control porque no nada más controla bajo la narrativa de controlar el crimen organizado, pues se controlan otro tipo de flujos, tanto formales como informales. Quizá también hay el otro que pueda entrar de manera directa, pues el tema de la migración, pero también el tema de los flujos financieros, también el tema de los flujos comerciales, entra un poco por ahí, de cómo controla Estados Unidos este tipo de relaciones bajo la narrativa de la seguridad. Aquí ahorita estamos viendo con el gobierno de Trump cómo pues está tambaleando, ¿no? Todo el comercio mundial, cómo está reconfigurando las relaciones económicas precisamente para que Estados Unidos quiere lograr un mayor beneficio de este tipo de situaciones. Entonces, la securitización, Estados Unidos vuelve a fortalecerse, vuelve a consolidarse en su narrativa como el gran protector
del globo, brindando seguridad, y que esa seguridad, bueno, ya algunos funcionarios estadounidenses lo han dicho, no es gratis, ¿no? Claro. No es gratis. Entonces, justamente es otra manera en que Estados Unidos trata de obtener ingresos, trata de obtener poder político y de ganar mayor influencia. Y eso, bueno, para no alargarme, me lleva al tercer escenario, que es precisamente la disputa que tiene con China en términos geopolíticos, en términos comerciales, institucionales, económicos, culturales, porque precisamente la cuestión del fentanilo abarca a China. O sea, el fentanilo le ha brindado a Estados Unidos la oportunidad de tener una política, en muchos sentidos, incluyendo la comercial, más agresiva contra China. Muy, muy agresiva, porque precisamente lo ha señalado Trump, ha atacado a su similar Xi Jinping como los responsables, así como junto con México, de la crisis que tiene Estados Unidos, porque China precisamente, hasta hace un par de años, China era el principal productor de fármacos del mundo. Me parecía que entre China e India se producían el 80% de todas las medicinas del mundo. Se venden bajo marcas occidentales, pero la mano de obra, la fabricación es asiática. ¡Qué barbaridad! 80% Sí, entre esos dos el países. 80% de los fármacos a nivel mundial. Entonces, sí, esa situación ha permitido ese tipo de golpes, por así decirlo, hacia China. Y recordemos que Estados Unidos, pues, está también en una lucha por la hegemonía, una lucha de la consolidación de lo que Castells ya denominaba hace más de 20 años el capitalismo informacional. Es una lucha porque precisamente China ha abarcado el mercado mundial. China, recordemos que sin tener directamente tratados de libre comercio, es el primero o segundo socio comercial de todos los países del mundo, sin tener un acuerdo de libre comercio en la mayoría de las veces. Y Estados Unidos tiene una gran deuda con China, tiene un gran déficit fiscal, y precisamente esto ha afectado a la industria a la industria estadounidense, y también detrás de Trump están muchas pequeñas, medianas y grandes industrias que se han visto afectados por el capital chino y que justamente no saben cómo competir precisamente con el gigante asiático, y bueno, lo hacen a la manera pues estadounidense, y entonces también detrás de esta designación va un poco, bueno, no un poco, va mucho de esta situación de la pugna entre Estados Unidos y China por el control del capitalismo global y también de la geopolítica de la región y todo lo que tiene que ver con el comercio e interacción transpacífica. Son algunos elementos que podríamos mencionar de momento, doctor. Sí, sí, claro, muy importante. Hace no tanto tuvieron negociaciones Estados Unidos y China en Ginebra, este, precisamente para ponerse de acuerdo en torno de lo de los aranceles y que han subido de manera absurda un poco por las tonterías creo yo, tonterías, ¿verdad? De Trump, de lanzarse en una guerra comercial contra el mundo, todo simultáneamente. China les responde. Ahora se sientan a negociar y China ofrece colaborar más en esta cuestión de controlar el flujo de precursores y de fentanilo hacia Estados Unidos. No sé si sea una aceptación por parte de China tácita de que sí lo ha estado haciendo, o simplemente sea para tratar de darle elementos a Trump para que pueda anunciar con bombo y platillo este acuerdo, que en realidad lo que revela es pues la torpeza con la que actuó el presidente estadounidense al declarar una guerra comercial con un gigante de la estatura de China, ¿no? Sí, bueno, me parece que esta cuestión de la guerra comercial tiene implicaciones, bueno, ha tenido implicaciones muy severas, muy graves, en donde pues quizá los más afectados siempre seamos o serán pues las personas menos favorecidas Exacto. dentro del sistema capitalista, son las que están pagando las consecuencias y van a terminar pagando el costo de esta guerra comercial. Ahí voy a diferir un poco con usted, doctor, Sí, por porque favor. pues sí se nos hace como algo muy increíble. Bueno, es algo muy increíble,
algo que nos sorprende a todos, pero me parece que también detrás de eso hay una lógica poderosa, maquiavélica, porque lo que está haciendo Trump también es jugar con los mercados, los secuestra para conseguir beneficios y me parece ¿Personales más, o para Estados me Unidos? parece que son beneficios a nombre de los Estados Unidos, pero que van a recaer, como siempre, en una élite minúscula. Claro, Entonces, son miles de millones de personas las que van a terminar pagando el costo para que un puñado termine enriqueciéndose. enriqueciéndose. Me parece que son las grandes corporaciones del capitalismo estadounidense las que van a recibir o están esperando que esta estrategia funcione, pero el costo ya lo estamos viendo. China pues trata de manejarse con cuidado porque China tiene muchos intereses que cuidar dentro de Estados Unidos, tiene muchísimas inversiones, tiene un gran mercado, 300 millones de habitantes, tiene obviamente, es el acreedor de la gran deuda de los Estados Unidos y está tratando también de cuidar sus intereses. Actuando también con más prudencia, no con tanta agresividad como lo hacen los Estados Unidos, pero detrás de esta agresividad, detrás de esta irreverencia, por así decirlo, de Donald Trump, pues hay una estrategia muy fuerte para que el gran capital estadounidense pues vuelva a ascender y sobre todo el plan de Trump me parece es lograr una reindustrialización de algunas áreas estratégicas en su país. Obviamente para que eso se lleve a cabo, pues tiene que desplazar a a otras economías como China, como la propia Unión Europea y pues obviamente también como algunos aspectos de la industria mexicana. Claro. Oye, me sentí muy a gusto en esta conversación, se está yendo el tiempo, pero todavía tengo varias preguntas. Adelante, adelante, doctor. Entonces, quisiera preguntarte sobre los escenarios que podemos vislumbrar como parte de esta respuesta a los grupos del crimen organizado. ¿Cómo ves? ¿Qué escenarios se vislumbran? Bueno, en la cuestión del crimen organizado podemos vislumbrar, vamos a poner dos escenarios. El primero, que es lo que la evidencia empírica y también pues, los análisis de diversos colegas han demostrado. Si a mayor poder de fuego por parte de la autoridad sobre este tipo de grupos se despliega, pues los grupos responden en igual o mayor medida. Es decir, el poder de fuego de los grupos del crimen organizado responde en la medida también que las fuerzas del Estado han impuesto sobre ellas. Es decir, desde 2006 que hubo un despliegue mayor de la fuerza con la que se combate a los grupos del crimen organizado, pues los grupos del crimen organizado hicieron también lo propio. Claro. Entonces, finalmente es capital fijo que es inmovilizar capital. Sí. Invertir en armas y en todo esto es inmovilizar capital y no lo hacen si no lo requieren. Y al aumentar el desafío, ellos aumentan la inversión en este tipo de capital. Claro, para que la organización sobreviva, uno de los elementos para que la organización sobreviva, pues se va consolidando esa narrativa, bueno, más que la narrativa, la dinámica de que para sobrevivir en ese ámbito se necesita un mayor poder de fuego y es ahí donde van a aparecer también una ¿cómo se dice? Sofisticación de, pues de las armas, de la tecnología. Justamente estamos viendo cómo hay mayor cantidad de tanques blindados por parte del crimen organizado, de vehículos, de armas, el uso de tecnología, drones. Todo esto pues aparatos para inmovilizar drones. Se va a disparar y entonces también el tipo de personal que se va a requerir, es que también parece un segundo escenario, el tipo de personal que se va a requerir para que esto funcione. Entonces, pues vamos a ver también que gente que sepa de armas, gente que sepa de tecnología cada vez va a estar más involucrada. No nada más la cuestión de los químicos, que ahorita está muy de moda por la cuestión del fentanilo, pero también gente que sepa de informática, de ciberseguridad para poder desempeñar estas labores. Qué horror, es como la espiral que vimos en 2006, es una reedición, podría ser una reedición de esa espiral en una nueva escala. Sí, podría ser
eso. Los ataques con drones ahorita en México pues han estado aumentando bastante. Y el segundo escenario quizá podría verse en el sistema jurídico, sobre todo en el tema de la colaboración, ya que al designarse como organizaciones terroristas, me parece que van a ir también sobre dos elementos que podríamos decir son una cara amable dentro de esta designación, que podría ser la cooperación en el tema de la investigación financiera, porque me parece que ahora va a haber mucha colaboración para ir sobre el tema del dinero, sobre el tema del capital. El tema financiero va a haber mayores, bueno, hay herramientas, vamos a ver si se logra. Y también para el tema de la cooperación judicial, que precisamente con la cuestión de las extradiciones, para que muchos criminales relacionados a este ámbito en México sean presentados ante la justicia estadounidense. Pueden ser a lo mejor esos dos escenarios los que se vislumbrarían en el, pues quizá mediano plazo, doctor. Habrá que ver, ¿verdad? No, bueno, ¿y qué implicaciones podría tener todo esto en el orden geopolítico, regional, global, México? Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor. Sí. A ver, para el caso mexicano, algo que ahorita estoy tratando de, pues de respaldar, me parece que va en el tema de lo que mencionaba hace unos momentos, de fortalecer en términos presupuestarios, institucionales, incluso legales, el ámbito de las Fuerzas Armadas. Es decir, sí, en los últimos gobiernos, bueno, ya no sabemos desde hace cuántos gobiernos, ha habido bastantes recortes en áreas estratégicas, quizá pues ahorita yo lo menciono porque son los que quizá he vivido en carne propia, o por lo menos ahora en mi adultez, pero donde no se ven tanto es en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas van a seguir recibiendo pues fuertes cantidades del presupuesto. Se ve que esa dinámica no se va a cambiar y al contrario, con este tipo de acciones hasta se van a fortalecer. Es decir, esta paradoja que usted decía, a lo mejor podríamos ver recortes aquí en nuestro país en cultura, en educación, a la vez que vemos que se fortalecen o que se incrementan el rubro de seguridad, por ejemplo. Entonces, eso podría ser una afectación y derivado de esto, pues que se fortalezca la presencia de las Fuerzas Armadas en México, no nada más en tareas de seguridad pública, sino que vayan abarcando otras instancias derivado precisamente de las atribuciones de la fuerza que se le está dando para combatir a los grupos del crimen organizado que van trascendiendo otros ámbitos. Nada más lo menciono, justamente si se consolida esa narrativa de que hay que combatir, hay que mejorar el combate hacia los grupos del crimen organizado con esta perspectiva, pues por ejemplo se necesitaría más personal, se necesitaría capacitar a más personas. ¿Y dónde se van a capacitar? Pues necesitan nuevas escuelas, necesitan nuevas instituciones y no se van a mantener solas, necesitan más presupuesto, necesitan más sedes. Entonces, ahorita sí me parece que estamos viendo en esa lógica, no nada más el aumento de la estrategia militar, me parece que sí va acompañado de una cuestión civil, sobre todo ahorita la Secretaría de Seguridad creo que está fortaleciendo su parte de generar elementos en tareas de inteligencia, en tareas de seguimiento del delito. Entonces, esa lógica me parece que va a ser fundamental de comprender. Para el orden regional, pues sí, el avanzar de Estados Unidos por tratar de consolidar su presencia militar, pero también con qué objetivos. O sea, ¿En América Latina o especialmente no, a mí en me parece México? que en América Latina, pero creo que México es un gran referente, porque México ha tratado de resistir esa lógica, o sea, no ha sido como, por ejemplo, Argentina. Más tenemos litio y otros recursos estratégicos. A eso es a lo que iba, doctor. O sea, a partir de eso, ¿qué otras lógicas podrían venir detrás de esa situación? Porque también hemos visto que el gobierno estadounidense pues apoya de manera abierta o indirecta la consolidación de ciertos gobiernos que sean afines a los intereses estadounidenses. Entonces, creo que puede venir una avanzada no quisiera decir gobiernos conservadores, más bien de gobiernos afines, de gobiernos afines, y eso a veces me parece que puede ser independiente de la ideología de los gobiernos de cada país, tanto de derecha como de izquierda.
pueden manejar una narrativa, pero a la hora de los hechos manejan o son coercionados para ejercer cierta política afín a Estados Unidos. Y en el orden mundial, pues yo voy por la pugna entre Estados Unidos y China, pero bajo esta lógica que le mencionaba hace rato de la lucha por consolidar los capitalismos. Claro. ¿Quién, A pesar de las negociaciones, sí. de que reduzcan los aranceles, además es provisional el acuerdo que alcanzaron ahora recientemente. La pugna va a seguir, eso es inevitable, ¿no? Sí, la pugna va a seguir. Precisamente China se ha mostrado muy prudente, pero bueno, a lo mejor ahorita no da tiempo de desarrollarlo, pero también parecería que China es como el elefante amistoso que trata de consolidar su hegemonía sin dominación, pero sí también habría que analizar un poco las implicaciones de la estrategia nacional e internacional china. O sea, por ahí se habla de la famosa agenda, bueno, ahorita está el programa Hecho en China 2025, donde China pues quiere pasar del se hizo en China al se inventó en China. O sea, quiere liderar el mercado mundial en términos de innovación, y la famosa iniciativa China 2050, que aunque no se dice de manera directa, pues apunta a que para el 2050, justamente por ahí del centenario del triunfo de la Revolución China, China logra la hegemonía mundial. Y entonces poco se habla de eso, de los intereses detrás de estas iniciativas y sus repercusiones globales. Bueno, nos quedan muchos temas en el tintero, Emir. Sí. Espero que nos acompañes de nuevo próximamente. Esta conversación ha sido sumamente interesante. Lástima que tengamos que ponerle fin, pero muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y espero que regreses pronto. No, muchas gracias a usted, doctor Gilberto. Nada más recordar que pues sí, el podcast fue de sobre la designación de los grupos criminales como organizaciones terroristas, pero bueno, ahí metimos bastante en la cuestión de la geopolítica, y bueno, con gusto, si no, me vuelven a invitar, pues por acá estaremos, y pues invito a todas las personas que escuchen este podcast que escuchen los otros programas y que estén atentos al seminario del doctor Gilberto. Muchas gracias, Emira. Hasta pronto. Hasta pronto. Esta es una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.